financiada por el Fondo para el Desarrollo de la Televisión de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV. Amables televidentes, muy buenas noches. Bienvenidos a Congreso y Sociedad, el programa institucional de la Secretaría General del Senado de la República. Hoy con la presencia de uno de los más renombrados y caracterizados dirigentes del Centro Democrático, el ex consejero presidencial José Obdulio Gaviria. Buenas noches. Encantado de estar con ustedes. Un gran saludo a toda la audiencia. Parecemos estar llegando al final, o se presagia el final del experimento socialista en América Latina. Los resultados electorales apabullantes en Venezuela en contra del gobierno de Maduro, el relevo de la hegemonía de Kirchner o de la familia Kirchner en la Argentina, en fin, muchos otros fenómenos que tocan a los gobiernos de izquierda de América Latina. ¿Cómo observa usted, politólogo, escritor, periodista, este fenómeno? Pues desde mi punto de vista, primero se me notaría una sonrisa muy fuerte y segundo, yo creo que hay que tener un equilibrio entre el júbilo que produce lo que ocurrió en Venezuela y la observación del futuro. Muy difícil. El tema de Argentina, primero, fue un triunfo muy casi empate desde el punto de vista de números. No obstante, fue recibido con mucho entusiasmo, porque en Argentina hay mucha desazón sobre el tema económico. Diéramos, los desastres de los Kirchner no son los desastres de Chávez, del chavismo, exactamente. Aunque se habla de Castro chavismo y se incluye a los Kirchner, no. Los desastres de los Kirchner están básicamente en sus políticas económicas populistas, en particular, y es la gran preocupación de ellos allá, lo que se refiere a lo que ellos llaman el cepo. El cepo en Argentina es el que el gobierno introduce las divisas en un mercado muy caótico y las vende de una manera absolutamente irregular, y es a un precio a unos y a otro precio a otros. Es el llamado cambio diferencial. Entonces, resulta que Kirchner ha estado diciendo en los últimos días que está encontrando una caja vacía. Unos hablan de 3.000 millones de dólares. En Argentina, 3.000 millones de dólares es como decir usted y yo 200 pesos en el bolsillo. Sí. Y otros hablan de 500 millones de dólares, realmente, que porque 2.500 ya se deben a importadores. Entonces, hay mucha preocupación y otra de las preocupaciones es la inflación. Es decir, los gobiernos de la izquierda latinoamericana produjeron todos ese mismo fenómeno. Inflación y un cambio de dólar que prácticamente los dejó sin divisas. Entonces, ese es un factor que los molió. Otro factor es la mala administración, ya dijéramos, de la obra pública, de lo que fue pues la inversión, mucha corrupción y mucha carreta, mucho discurso politiquero de amor al pueblo, de prácticamente nosotros somos los buenos y la derecha es la mala. Macri, en cambio, estaba dando una sensación de mucho reposo, de que llega con un equipo económico muy firme. Él viene de ser gobernador de la provincia deja a su persona de confianza, a esta señora Vidal, una joven muy bonita, muy simpática, como que muy lúcida. En la gobernación, la alcaldía de Buenos Aires también quedó en manos de ellos, y la presidencia, que concentra, creo que más casi que el 15 o el 20% de la población. Entonces, ahí hay mucha esperanza. Supone una política de choque económico muy fuerte. Es el discurso de Scioli, que era el candidato de la Kirchner, era ese. Es una política de choque en donde nos van a quitar a los pobres, pues no Scioli, porque Scioli es un hombre muy rico,
nos van a quitar los beneficios de los subsidios, de, dijéramos, las ayudas en el tema de pensionados, en el tema, hay una cosa que le reconoce todo el mundo a la señora Kirchner, y es que atrajo nuevamente una playa de científicos, de ingenieros, de pensadores. Yo no sé qué política aplicaría, si de pronto altos salarios o unos subsidios muy especiales, y que entonces todo eso se va a acabar. Macri ha dicho que en ese tema de la ciencia, la tecnología, no va a tocar para nada los programas que venían de los Kirchner, pero en los demás temas va a ser una política que la han llamado así de choque. Esas políticas son muy peligrosas si no tienen un brazo político muy fuerte. Concretamente, el mejor ejemplo fue Carlos Andrés Pérez. En el 89, Carlos Andrés Pérez llegó con una política parecida, cambiar completamente esa estructura clientelar, esa estructura de los subsidios, de la corrupción a través del cambio diferencial, de la inflación, etcétera, pero sin consideraciones políticas, y eso lo molió. Vino el Caracazo y de ahí nace el chavismo, del que usted me decía que hablemos. Hablamos de Venezuela. Este es otro fenómeno. Allí se presagia un choque de trenes institucional entre el Congreso y el gobierno. Ya se produjo por esto. La Constitución bolivariana, es decir, la Constitución de Chávez, es una constitución que partió de la base de que ellos nunca iban a volver a entregar el poder. Es una cosa curiosa, porque en una democracia, la esencia de la democracia es el péndulo. La esencia de la democracia es que uno no sabe cómo van a hacer las elecciones. Dependen de lo subjetivo del candidato, de lo bonito, de lo feo, de lo bien que habla, de las respuestas. Mire usted lo que está pasando en España, que podemos hablar un poquito también de eso, porque nos va a tocar ahora, cuando pasen este programa, están cerca las elecciones o ya han pasado, y eso ya se está volviendo muy interesante. Entonces, en el caso de Venezuela, la constituyente, que era una constituyente hegemónica del chavismo, hizo una constitución en donde prácticamente todo favorecía a una mayoría permanente, pero ahora la mayoría es la oposición. La mayoría son Leopoldo López y su señora, la mayoría es María Corina Machado, la mayoría es Antonio Ledesma en la cárcel, la mayoría es Capriles. Entonces, con eso no contaba el señor Maduro. Entonces, ¿qué está pasando? Mire, allá hay tres mayorías posibles, como nosotros en el Congreso, que tenemos dos mayorías. Nosotros tenemos la mayoría simple, que es la para aprobar cualquier Congreso y es cualquier proyecto, y es que mientras esté el quórum, que es 52 parlamentarios, la mitad más uno de los 52 senadores, hacemos la mayoría y punto. O hacen, porque nosotros nunca estamos en mayoría. En Venezuela no. En Venezuela hay tres mayorías. Una mayoría simple, que sirve para unas cosas, dijéramos pequeñas. Una mayoría ya más calificada, que es las 3/5, y una mayoría de las 2/3, que es prácticamente una unanimidad. Pues la MUD los obtuvo, la oposición los obtuvo, tuvo 112 parlamentarios más 3 indígenas, o sea, 115 de 167. Entonces, con esa mayoría calificadísima que tiene hoy la MUD, puede hacer cosas como esta. El señor Maduro tiene en la cárcel a estos tres dirigentes que le he mencionado, dos les he mencionado y el tercero es Ceballos, que es el alcalde de una ciudad muy importante limítrofe con Colombia, San Cristóbal, o era porque ya lo destituyó. Entonces, la oposición podría presentar, y ha dicho que lo va a hacer, un proyecto de amnistía. ¿Y tiene cómo aprobarlo? Se aprueba así, como cuando casi nosotros aprobamos ahí, pupitrazo limpio, nada de contar siquiera. Y entonces ya Maduro dijo, yo no lo acepto. La pregunta nuestra es, ¿cómo así que no lo acepta? O la pregunta nuestra no, de cualquier constitucionalista, simplemente de esos que está comenzando apenas a hacer sus primeros pinitos. ¿Y usted por qué no lo acepta? Si de todas maneras, usted en este asunto tiene que respetar ese equilibrio de poderes. Los poderes en las democracias, y hagamos una nota muy interesante, porque es bueno hacerlo, a decirle a los televidentes, la democracia la define básicamente la división de poderes. Uno cree que la democracia se define por la libertad. No. Tanto es así
que en la antigua Grecia y en la antigua Roma nunca hubo libertades, nunca. Pero se habla de que era una democracia, obviamente no una democracia moderna, pero la concepción de los constitucionalistas que construyeron el armazón constitucional que dio vida a la primera gran república moderna, que es Estados Unidos, no Francia, Estados Unidos, es un armazón en donde se dice, habrá 3 poderes y el poder ejecutivo se deposita en el presidente, el poder legislativo se deposita en el Congreso y el poder judicial se deposita en la Corte Suprema de Justicia. Entonces son 3 iguales. Entonces ellos tienen que colaborar armónicamente, pero recibiéndose órdenes, y según diga la Constitución. Entonces ya el señor Maduro dijo, yo no voy a recibir órdenes del Congreso. Pues ahí comienza entonces lo que todo el mundo dice que es una guerra entre ramas del poder público. Eso se convierte muy fácilmente en guerras civiles. Un análisis profundo con José Obdulio Gaviria, escritor, historiador, politólogo, senador de la República y líder del Centro Democrático, sobre la realidad política de América Latina al día de hoy. Vamos a algunos mensajes institucionales y ya regresamos. Federico es un joven que todo lo remedia fácilmente. Si hace frío se pone un saco, pero si hace mucho calor enciende el aire acondicionado o se ducha una y otra vez. Tira los papeles en la calle porque para eso hay gente que los recoge. Fede acaba de jugar fútbol y quiere un vaso de agua. Abre la llave pero no sale agua. En ese momento recuerda que cuando lava su carro desperdicia mucha agua. Cuando enciende las luces de su casa nunca las apaga. Cuando se afeita nunca cierra la llave. Y por fin Federico se preocupa por la falta de agua. Agua, mi derecho, mi deber. Una campaña del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación. Tortuga de barras, guacamayo apagado, mono viajero. No dejemos que estas sean las especies de moda en Colombia. Los animales pertenecen a su entorno natural, no a jaulas y casas para vivir como mascotas. En esta temporada, disfruta la naturaleza de nuestro país y deja que los animales también la disfruten. No les quites su libertad. La gestión ambiental y el cuidado de nuestra fauna es responsabilidad de todos. Un mensaje de la CAR Cundinamarca. Autoridad Nacional de Televisión. Este año, 10.000 jóvenes de escasos recursos y con los más altos puntajes ingresaron becados a las mejores universidades del país. Gracias al programa Ser Pilo Paga. Y tú puedes ser uno de ellos. Con Paz lograremos más. Regresamos a Congreso y Sociedad con el senador José Obdulio Gaviria. La realidad política de Venezuela hoy supone, ya lo ha planteado usted, es muy inquietante. Totalmente. Hay El casi futuro que es muy oscuro, un presagio de guerra muy civil. negras. Sí, de choque institucional que puede conducir. Bueno, Maduro en las vísperas electorales atenuó un poco el discurso, pero ahora ya está prácticamente un discurso confrontacional con la oposición. Eso supondría que la oposición unida en Venezuela también en algún momento va a cometer una reforma constitucional, porque la Constitución... Mire, allá es una cosa también muy interesante, y es que en esa mayoría que hemos dicho, la de las 3/5 partes, la Constitución le permite a esa mayoría convocar constituyente que prácticamente deja sin piso los 3 poderes. Entonces, esa es una situación que se va a presentar con absoluta seguridad. Yo inclusive, no para este programa, pero hoy yo tengo la cartillita o el librito que saca cada rato Maduro, me lo dio Chávez en una de esas visitas que hicimos con el presidente Uribe. Ahí lo tengo todavía y estuve revisando porque ese es un artículo que va a sonar muchísimo y que vamos a tener que estar mencionando allá en Venezuela. Y hay otro elemento que es las Fuerzas Armadas. Entonces, allá puede ocurrir lo siguiente: si ese choque se produce, entre otras cosas por la estructura de la Constitución, que claramente le dice a cada uno de los poderes
cómo puede frenar al otro en esos temas ya tan gruesos como, por ejemplo, la amnistía para los presos políticos. Entonces, hay dos soluciones normales. En una sociedad bien avenida, con una prensa fuerte, con dijéramos, un nivel de discusión fraterno, pues entonces puede haber, por ejemplo, un plebiscito, puede haber un referendo, puede haber la convocatoria de común acuerdo de una constituyente. En los regímenes parlamentarios se resuelve muy fácil, simplemente anticipando elecciones. Como aquí, yo veo que lo que va a darse es una confrontación fuerte, entonces uno piensa en las Fuerzas Armadas. Y las Fuerzas Armadas ya dieron sus primeros síntomas de cómo van a actuar. Resulta que el comandante de las Fuerzas Armadas de Venezuela es un general de apellido Padrino. Yo creo que ese señor está muy por encima intelectualmente y desde el punto de vista de formación marxista, de convicciones revolucionarias, comunistas, a Maduro y a Diosdado. Yo no sé por qué, habría que averiguar si fue que estudió en Alemania o en Cuba o en Rusia o en alguna universidad, pero la solidez de sus argumentaciones es muy grande. Todos los televidentes ahí tienen a la mano YouTube para ponerse a ver algunas conferencias que él mismo subió en YouTube. Entonces, uno lo que esperaba es que ellos, Diosdado, Maduro y sobre todo Padrino, el domingo 6 iban a actuar conjuntamente, a imponer la dictadura, no proletaria, la dictadura popular cívico-militar que le había prometido Maduro 8 días antes. Eso es lo que yo estaba esperando. Pues no ocurrió. No sé si, por lo menos en la retina tengo muy claro que por ahí a las 9 de la noche, ellos terminan cerraron mesas a las 7 irregularmente. Se ve que hubo una maniobra para tratar de llevar algunos votantes a ver si ganaban algunos escaños, porque allá se pierden de una manera muy curiosa. Los circuitos no son como los nuestros. Allá son, por ejemplo, pongamos el barrio Simón Bolívar de alguna ciudad. Sí. Ese es un circuito o un distrito electoral, y si yo gano por 10 votos o 20 al otro partido, le gano una cantidad enorme de curules, lo que ellas llaman allá listas. Bueno, seguramente estuvieron tratando de modificar eso por algún lado. Y entonces a las 9 de la noche aparecieron Padrino y todos los oficiales, vestidos de camuflados y con chaleco. No sé si viste eso. Sí. Con chaleco de blindado. Yo dije, esto va para una cosa rarísima. Pues no. El señor Padrino se echó un discurso a su manera, pacífico, democrático, rindió pues toda la cartilla de un demócrata constitucionalista liberal y dijo: lo que se dé en las urnas es lo que las Fuerzas Armadas van a apoyar. Muy bien. Ahora unos investigadores del New Herald, y obviamente muy influenciados por dirigentes venezolanos que están viviendo en Miami, están diciendo que lo que hubo fue una confrontación. Primero, entre Padrino y buena parte de la cúpula militar, que le dijo: no aceptamos un fraude electoral. Lo que ocurrió en las urnas es lo que va a pasar, y no le dijeron a Padrino, dicen estos analistas de New Herald. Y por otra parte, Padrino, entonces ya casi que obligado o investido por esa autoridad de sus compañeros que ya le dijeron cómo iban a actuar y que no iban a salir a las calles a matar a nadie, ni iban a imponer la llamada dictadura cívico-militar de la que había hablado Maduro, en consecuencia fuera a hablar con Maduro, el presidente Maduro, y con el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello. Y narran ellos, los de New Herald, no citan fuentes. Entonces uno dice, bueno, no sé si eso puede ser o que se le inventaron, o la chismografía de Miami, lo que sea, pero lo que narran es que hubo una discusión durísima, casi que a muerte, entre Diosdado y Padrino. Hay que recordar que Diosdado es oficial de la reserva, él fue militar, fue compañero de Chávez, mucho más joven, pero compañero de Chávez en el golpe, y Padrino, y en donde ellos le reclamaban
una actuación enérgica a favor del gobierno y del fraude, y él se negó completamente. Eso en primer lugar. En segundo lugar, una de las sospechas que teníamos todos los que observamos el tema venezolano y lo analizamos y nos preocupa además, es el tema del paramilitarismo. El paramilitarismo no es solamente el que concebimos aquí en Colombia como, dijéramos, una horda de masacradores en el campo financiada por el narcotráfico, no. El paramilitarismo es toda organización militar al lado, por eso dice para, al lado de los militares. En Venezuela, en la primera década del siglo XXI, el presidente Chávez, después del golpe del 2002, compró más o menos 150,000 Kalashnikov, que son unos fusiles rusos sumamente buenos, etcétera. Los tienen depositados en arsenales no del ejército y de la policía, sino privados, a nombre y en manos de los llamados colectivos. Esos colectivos entonces se suponía que eran la segunda opción o incluso como apoyo paramilitar a los militares para el fraude. Pues resultó lo siguiente: el centro de esos colectivos es un barrio que se llama 23 de enero. Es casi una ciudadela. Yo creo que puede tener el tamaño de Ciudad Bolívar o proporcionalmente, porque la ciudad de Caracas es más pequeña que Bogotá, es un sitio de mucha concentración. Pues allá perdió el chavismo. Ese era el sitio donde tenía sus fueros y donde dominaba Serra, el que dice Maduro que mandamos matarlos del Centro Democrático y que acusa al presidente Uribe pues de tener manos ahí metidas en él. Ese señor Serra había ganado en las anteriores elecciones, era un muchacho joven, como 28 años, por más del 65%. Su sucesora, que es una jovencita también, perdió en el barrio 23 de enero. Entonces, seguramente, ante esos dos hechos, primero, el ejército, o concretamente el comandante de las fuerzas militares y ministro de Defensa, no nos va a apoyar, y perdimos en 23 de enero, es decir, donde más esperanzas tendríamos de un levantamiento, en consecuencia nos manejamos bien. Se manejaron bien el 6 de diciembre. El discurso del presidente Maduro fue impecable, un discurso en donde se reconoció el triunfo, se lamentó, pero lo reconoció. El discurso del miércoles ya fue un discurso de alguien envalentonado que está dispuesto a todo. De manera que el futuro de Venezuela es un futuro muy incierto. Me ha gustado mucho la actitud del presidente Macri, que es el mundo va haciendo que converjan unas fuerzas curiosas, sí, ¿cierto? En una soledad como la que tenía la MUD, o sea, la oposición venezolana, respecto a los poderes, porque ha tenido apoyos de expresidentes. Uribe, por ejemplo, está totalmente entregado a esa causa, el presidente Pastrana, el presidente Quiroga de Bolivia. Pero en esa soledad, de un momento a otro, llega un presidente en Argentina, nada menos, a fortalecer y hacer respetar esa organización. Continuamos aquí en Congreso y Sociedad en un análisis de la realidad política latinoamericana. Vamos a algunos mensajes institucionales y ya regresamos con el senador José Obdulio Gaviria. En cada momento importante. En cada alegría. En cada momento difícil. La registraduría acompaña la vida de todos los colombianos. Cada colombiano cuenta. Registraduría Nacional del Estado Civil. La democracia es nuestra huella. Autoridad Nacional de Televisión. ¿Cómo no pensar en sus manitas, en su carita,
si desde que está con nosotros solo pienso en su futuro? Por su salud, por su educación. Cada niño cuenta, cada colombiano cuenta. Registraduría Nacional del Estado Civil. Autoridad Nacional de Televisión. Usted está viendo Congreso y Sociedad, el programa institucional de la Secretaría General del Senado. De nuevo aquí en Congreso y Sociedad para un segmento final con el senador José Obdulio Gaviria. La legislación para la paz, la Comisión Legislativa para la Paz, el referéndum para la paz. El Centro Democrático se ha opuesto a este último, lo ha llamado una trampa a la democracia. Sí, yo creo. Mire, ¿cómo es que Colombia está haciendo como una especie de cuarto de Trevejos de normas? Tenemos el acto legislativo, el primer acto legislativo, que es el marco jurídico para la paz. ¿Qué pasó con él? Es un articulado transitorio. Estuve en una clase con el doctor Serpa, que es profesor de Derecho Constitucional, y le dije a los muchachos, muéstrenme el código la Constitución que ustedes estudian. No incluye la última edición el marco jurídico para la paz, o sea, ni siquiera los editores creen en él. Les hicieron aprobar el referendo para la paz, que es otra charlatanería. Está en marcha el acto legislativo que se llama Congresito, en síntesis, que es modificar la estructura del Congreso para que incluso de pronto vengan los de las FARC y para que le dé al presidente facultades extraordinarias o leyes habilitantes tipo Venezuela. Y ahora vienen con el plebiscito, eso no es serio. Y además, le quiero decir que es tan poco serio que ni siquiera las FARC lo aprueban y dicen, eso es una charlatanería. Y curioso, para que rematemos este programa, las FARC en eso dicen lo mismo que dije yo como ponente negativo del plebiscito. Dijeron, ustedes lo que están construyendo es con una imagen falsa de plebiscito, un referendo con una sola pregunta, y un referendo con una sola pregunta es francamente una inconsecuencia y un absurdo. Finalmente hay un escenario posible, que el referendo gane el no, en el plebiscito gane el no. ¿En qué escenario nos encontramos? ¿Qué ocurriría en ese caso? Vamos a ver qué preguntas van a hacer. Nosotros yo creo que vamos a tener que enfrentar eso con mucha capacidad pedagógica. El presidente Uribe tiene esa virtud. Además, tiene ese timos, ese deseo de que el pueblo y el país entienda el proceso y el asunto, y de pronto se va con un palmo de narices el presidente Santos y se encuentra con un no masivo. Es muy factible. Por lo demás, como él puso en cierta forma el llamado plebiscito como una especie de plebiscito respecto a él, a su legitimidad y digamos, a su conducción política, de pronto lo ganamos. Pero es que eso todavía está por discutir, porque inclusive yo dudo, y se los digo aquí a los televidentes para que apunten y queda como apuesta, que se cite un tal plebiscito. Yo creo que no, ni siquiera, ni el marco jurídico para la paz, ni el referendo para la paz, ni el congresito para la paz, ni el plebiscito para la paz los van a utilizar. Muchísimas gracias por su presencia en Congreso y Sociedad, doctor José Obdulio Gaviria. Ya tendremos oportunidad de una charla con usted para que hablemos de Colombia. Hablemos de Colombia. Sí, a ustedes, amables televidentes, los invitamos a contactarnos a través de nuestras redes sociales. Los esperamos aquí en Congreso y Sociedad en una próxima oportunidad. La siguiente transmisión es financiada por el Fondo para el Desarrollo de la Televisión de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV.